como parte pues de la dinámica pues de la clase, es que vamos a ir haciendo, pues cada cual va a ir haciendo síntesis, que esa síntesis después se van a ir colocando en un enlace virtual en Google Drive, de tal manera pues que No todos... se pues, escucha. sí, pero ahí, Samir, ahí ya es problema de tu señal. Jessica, ¿me escucha? Jessica. Perfectamente, profe, lo escucho. Sí, es cuestión de la señal ahí de cada cual, ya que tal vez ya no lo logre escuchar muy bien. Dice, sí, depende pues de la señal, de los equipos que estemos utilizando. Son varios factores, ¿no? Y ahí, profe, ¿Lograste? Sí. pero ya dije, yo voy a hacer el intento de nuevo, a ver qué pasó. No sé por qué me sacó, profe. Qué invisible este es un... Sí. Entonces les decía que en este curso pues vamos a ir haciendo síntesis a través de esquemas de las unidades temáticas. Y eso es pues para el estudio. Después posteriormente yo voy a ir subiendo esa síntesis al Google Drive, de tal manera pues que todos puedan tener acceso y puedan incluso después tomarlos, copiarlos, mejorarlos, para que los vayan teniendo, ¿no? Y sean su guía, una guía de estudio, porque realmente hacer una síntesis de tantos contenidos, pues uno personalmente, pues no es sencillo. Entonces, poco a poco vamos a ir todo el semestre, pues haciéndolo. Eso sí, yo les pido, sí, que nos vayamos guiando, no por las unidades temáticas del libro de texto, ¿no? Ya, sino que tienen que irse guiando por las unidades que están puestas en el documento que les envié, que dice ahí cuarta unidad pedagógica, de séptimo, octavo y noveno. Entonces vamos a ver que ahí están, en el caso de séptimo, están estas unidades, pero van a ver que a veces las unidades que están aquí, en el orden que están aquí, o incluso el nombre que están aquí, no concuerdan con las unidades que están en el libro de texto. Disculpe, profe, ahí, ya que tocó ese punto, de verdad, disculpe. Donde dice la unidad viene siendo la unidad que nos corresponde, donde usted mandó el tag. Sí, Así es, profe. yo les mandé. Correcto. Sí, porque a veces, como usted mismo lo acaba de decir, los nombres de las unidades no corresponden a veces al número que nos corresponde. En ese caso, ¿con cuál nos vamos? Entonces, con el orden que vaya, profe. Con el en orden, el libro, pues. No, el del libro no. El orden que está aquí en la malla curricular. Ya, porque ustedes tienen que dar según la malla curricular. Entonces, el tema que me corresponde, entonces, como es el número 3, 4, 5, el 6, con ese me voy. Ah, ok. Si a usted le toca la unidad 6. ¿Qué es la expansión europea en Nicaragua? Entonces, expansión europea, sí. Posiblemente. Con ese tema me voy a ir, ok. Sí. Ahora bien, entonces, en ese sentido, veamos el libro de texto que nos dice. Si ustedes miran el libro de texto de séptimo grado, vamos a ver la unidad 6, que dice la unidad 6, ahí está la tercera, aquí está la cuarta, la quinta, Ahí abajito, bajito, la sexta, bajito. dice nuestra Ahí, sociedad. miren, nada que ver. Sí, nuestra sociedad originaria. Entonces, eso quiere Entonces, decir... con esto no me vaya, ¿no? Ok. Sí, eso quiere decir que usted tiene que buscar aquí, por un lado, pues, básicamente, en el libro de texto, donde podrá estar algo de lo que la unidad temática te propone, ¿no? Ya que tiene que ver con Sí, más para este lado a la derecha. Perdón, expansión europea. a la izquierda. Entonces, la expansión europea está en la unidad 7. O sea, con el tema que voy a exponer. O sea, que voy a realizar en la presentación. Sí. En el libro Sí. de texto es la unidad. Correcto. Ahí. Entonces, usted va a ir a buscar esos contenidos por acá, a la unidad séptima del libro. Pero, Con ese me voy a ir. Así es. Pero que corresponden a la unidad séptima en la malla curricular. Porque uno tiene que seguir lo que la malla le indica, no lo que el libro le indica. Ya, y esto ¿por qué? Porque los libros pues son más difíciles de estar actualizando. En cambio, una malla curricular cada año el ministerio, si quiere, la puede estar actualizando.
Entonces el libro de texto simplemente es el documento de base, ¿ya? No puede ser el documento único ya de trabajo y sobre la guía sobre la cual uno tiene que trabajar, ¿ya? Son documentos de base. Y no es el único, ¿ya? No es el único. Este es solamente el de base. Después uno tiene que recurrir pues, a otros documentos. Bien. Entonces, ahí tenemos pues nuestra sociedad originaria. La expansión europea de Nicaragua es la unidad 7. Es la unidad, perdón, 6. Y la 7 es la conformación del Estado de Nicaragua. 1821-1814. Y después, pues, vuelve nuevamente, creo yo, el ciclo de ustedes a estudio, nuevamente a hacer su síntesis con las siguientes unidades. Ok. ¿Alguna otra pregunta al respecto de esta? Katy. Yo, profe, me acabo de enterar de todo que no podía entrar. Ahora sí. Cintia. Sí, Ok. ¿qué es lo que ha dicho? Un reprise rápido. Bien. Ahora bien, la idea de este momento, o este primer momento, es pues, que ustedes hagan esa presentación. Estamos viendo pues bastantes dificultades así de conexión y también no podemos, digamos, atrasar en ese sentido. La idea es que se haga la presentación del esquema y ustedes pues hagan una breve exposición del mismo, ¿no? Expliquen cómo está organizado en la unidad y hablen un poco de las temáticas. Entonces, vamos a ver si, previendo las dificultades que tenemos de conexión, vamos a prever de que ustedes posiblemente hagan una grabación previa. No sé si les parece. Por si acaso en este momento usted está y no puede conectarse, o el Zoom lo saca, o la conexión le falla, qué sé yo. Y entonces para hacer pues la presentación, al menos de su grabación, claro. No en PowerPoint, solamente el archivo de voz, porque el archivo del esquema pues lo presenta en Word. Y al menos una grabación básica de qué es cómo está organizado el esquema. Eso en el caso pues de que falle pues no la conexión. Porque la idea es que ahorita sí, presencialmente pues usted lo haga. Pero a veces parece que la conexión como que falla, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba, ¿no? Cintia, ¿me escucha? Sí. Ok. Voy a poner en pantalla tu esquema para ver qué tal. Bien. A ver qué tal nos va. Espero que este sea el esquema, el último que mandaste. No tiene, creo que muchas modificaciones. Yo le puse algo más por ahí. Pero vamos a ver. A ver. Vamos a cambiarle este color rojo. A ver si se logra ver. Bueno, entonces vamos a ver, Cintia, a ver si podés hablarnos un poquito de tu esquema. Este esquema, ¿qué unidad te tocó? ¿Cómo está organizado el esquema? Okay. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, tía. En realidad lo que se basa mi esquema directamente pues es en lo que es el territorio o la superficie, el relieve, su zona sísmica. En la primera parte del esquema, las características del paisaje, podemos encontrar en él la llanura, los valles, las montañas, las cordilleras, las colinas y depresiones, en el cual también te está mostrando lo que son las tres regiones de que tenemos aquí en Nicaragua, en la región del Caribe, del Pacífico y Central, en las cuales ellas también está lo que son estas que le había dicho anteriormente, la llanura, valle, o sea, depende de cada región. Por lo menos en el Pacífico podemos encontrar lo que son
las regiones golpeadas por los sismos, ¿verdad? Porque encontramos las placas tectónicas y a su paso ya saben que estamos rodeados prácticamente por Se pierde la señal. Sí, profe, no sé por qué. No se escucha. Samir. pasando por el de Masaya que no puede fallar. Tiene más planicie, es la región llegando casi a la... Profe, ¿no me escuchan? Te escuchamos, Cintia. ¿Me oyen? Ah, Sí. vale, bien. Prosigo entonces. Luego en el siguiente punto que tenemos del esquema hablamos de los climas. En ello viene también los elementos y los factores que inciden en la variación del clima. Eso, por ejemplo, el fenómeno del niño y la niña. Luego también tenemos las tormentas tropicales. A ver, la variedad de los niveles, pues digamos, de que podemos ver la evidencia o la incidencia en el clima ahora. El despale que sucede con frecuencia, a ver, y también podemos ver el aprovechamiento de los cuerpos de aguas que tenemos en lo que es también está la temperatura, la masa de agua. Y esto va en lo que es elementos y factores, el calor solar y sus efectos de la masa de agua. Podemos ver la evidencia de lo que es ahora las lluvias, que son pocas, pues digamos. Luego tenemos más abajo en el último punto del segundo inciso, los recursos naturales de Nicaragua, que tenemos la forma de explotación y el aprovechamiento de estos. Y en esos recursos tenemos los bosques, los minerales, la flora, la fauna, ríos, lagos, mares, en fin, tenemos muchos recursos para disfrutar, pero los aprovechamos muy mal, la verdad que sí. Los explotamos demasiado, que a ese punto vamos a llegar a una nada. En menos de cuando pensemos ya no tenemos nada. Las reservas protegidas. Las reservas protegidas están también como el cañón de Somoto. En los recursos minerales tenemos en la mina de oro de Santo Domingo de Chontal. En la zona norte de Nueva Segovia. No, esperen, perdón. Ay, Señor Jesús, ¿dónde es? Creo que ya me perdí. Nada, se fue. Se nos cayó la señal. Profe, le hice una consulta ahí por su WhatsApp. Tal vez me lo contesta cuando pueda. Ay, sí, vamos a ver. Sí, ¿pero es personal o hay...? No, es de lo mismo. Vamos a Lo que ver. pasa es que no quería interrumpir a la Cintia para que avanzara. Ok, entonces vamos a
agradecerle pues aquí a Cintia de que en la medida de lo posible, entonces por esa razón, ya es que yo quiero que tal vez mejor antes hagan la grabación previa, ¿no? Una pregrabación. De tal manera que así ponemos la grabación y escuchamos, ¿no? Todo lo que Sí, haya. ahorita, profe, ya que está tocando esto, es relativo a lo que le hice la pregunta en WhatsApp. Bueno, pues ya que lo tengo aquí, ya te lo voy a hacer. Esta presentación es para, yo digo que para que todos estén claros, ¿verdad? Porque usted sabe que a veces por temor mejor no hacen la consulta. Sí, Profe, esta es la manera más o menos de que cómo vamos a hacer nuestra presentación con el tema que nos ha correspondido. sí, Una idea, no es que va a ser la textual el mismo. Depende de la magnitud del tema, es lógico, va a estar extenso o corto, o depende de los puntos claves que vamos a sacar de cada tema. sí. Mi pregunta es la siguiente, profe. Yo tengo entendido que ustedes, nosotros le podemos mandar el borrador de cómo lo llevamos, usted va a corregir y todo, ¿verdad? Al momento que nos toca presentar este trabajo, esta parte, ¿quién mueve el cursor, el mouse o cómo interactuamos para estar llevando la secuencia de la conversación? Porque yo mire que Cintia estaba explicando y él movía el mouse. Sí, yo lo iba, Ah, ok. yo lo iba Usted iba moviendo conforme a la conversación, entonces. sí, Ah, ok. Entonces, prácticamente usted pone la presentación y uno va hablando. sí, Ah, ya decía yo, esa era mi duda, porque digo yo, hey, no sé, estoy viendo aquí, digo yo, hey, Cintia va hablando y el mouse va avanzando. ¿Será que ella está manipulando desde su compu o teléfono la información para sí. que nos explicara o era, pero así es como dice usted? Sí, ya que todos no todos tienen computadora, ¿ya? Como para poder compartir su pantalla con facilidad y manipularla, ¿ya? Entonces por eso la voy haciendo yo. Pero en este caso, por lo menos, por lo menos yo tengo computadora, pero usted siempre lo va a manipular aunque yo vaya hablando, ¿verdad? Es posible que lo podamos hacer así o si usted lo puede Sí, manipular. no, usted me explica, porque yo le soy sincera, como usted es aquí el que está, el profesor, y nosotros somos los estudiantes, yo no le podría decir cómo es que usted lo mueve ahí, le soy sincera, porque esa parte no hemos llegado a profundidad, como dicen, de Ya. decir, voy a compartir un archivo y se lo voy a compartir a los demás por donde voy leyendo. Pues sí, ahí nos explica, pues realmente. Vamos a ver, aquí tenés una grabación de WhatsApp. Sí, es de eso mismo, porque le mandé a preguntar que quién manipulaba ahí, si es que usted no iba a enseñar o es que o otra persona lo hacía y uno estaba hablando y ya me aclaró pues que era usted el que manipulaba y mientras Cintia estaba hablando. Vamos a ver, quiero poner la grabación tuya, a ver qué tal se oye. Ah, ok, qué bárbaro. Profesor, ahorita que Cintia está con su diapositiva, ¿quién le está moviendo el cursor de su presentación? ¿Ella misma? ¿Usted nos va a explicar cómo es que utilizamos así la presentación con el cursor o es que alguien lo manipula o cómo es, profe? ¿Me explica usted? ¿Cómo se oyó? ¿Cómo se Porque escucha? ya bárbaro, me escuché violenta. Ah, bueno, no, sí, lo que quiero ver es cómo se escucha, ¿no? El sonido, de tal manera que todos puedan escuchar cuando pongamos pues las grabaciones, ¿no? Jessica. No sé, los demás hablen. Jessica, ¿cómo se escuchó? ¿Estás por ahí? Sí, profe, todo bien, le escuché bien. Ah, bueno. Y me parece buena idea lo del sonido de grabar los audios, porque así por cualquier se va la luz o algo así, ya quedó evidencia. No, y también, pues, así ya queda una grabación, ¿verdad? Sin cortes, mejor hecha. Ah. Así es. Sí. Bueno. Igual le mandaríamos el audio y el esquema para que lo revise. Sí, en el caso del esquema, la experiencia que tuve ahorita con los otros compañeros fue que pues me enviaron, yo lo revisé, se lo devolví, incluso me lo volvieron nuevamente a mandar ya finalizado, ¿no? Ya con la revisión. Entonces así también tenemos que mandarle la explicación, así es, profe. No, el esquema, para que yo Solo el revise, esquema. para que yo revise y les diga qué falta ahora añadirle o componerle. Incluso yo le hago Entonces, el audio sería, como dice Jessica, en un caso de que se nos fuese la luz, no hay comunicación, entonces sería... Sí, porque mira que a vos te saca el Zoom de repente. Sí, no, si yo me asusté y esto, nunca me había sacado, yo hasta que puse un muñequito llorando en el grupo.
Sí. Entonces, para evitarnos eso, pueden enviar entonces antes su grabación y después yo aquí presento y voy manipulando un poco la pantalla mientras la voz de ustedes está narrando, ¿no?, el esquema. Ya creo que va a ser lo más conveniente. Hacen una grabación, ¿no?, con la grabadora de su celular, ¿no? Hacen una grabación y después me envían el archivo de sonido. Eso cuando ya el esquema, pues ya esté ya la versión final, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Porque no vamos a estar de lo mismo a lo mismo. Sí, Profe, yo tengo una pregunta. Ahí en ese cuadro que usted mandó los nombres, usted mandó, digamos, de 2 en 2 los mandó, sí, pero es independiente el trabajo. sí. Lo que dice ahí que el primer nombre le corresponde la unidad primera, que está ahí a la parte. Y el segundo nombre le corresponde la segunda unidad que está a la derecha. Porque hay 2 unidades, ¿no? Le pone, qué sé yo, 5-6. Quiere decir que al primer nombre que aparece ahí a la derecha, si es Jessica, le toca el 5. Y al segundo nombre, si es María Feli, le toca el 6. Es independiente de nuestros temas. Sí. Así es. Como ahorita les tocaba el 2. O sea que no, lo que pasa, profe, es que si han dado caso, hubiese un problema. Profe, si hubiese un problema de que uno no puede, de que una falla y la otra está con su trabajo, no se va a trazar la otra por esperar a la otra porque son independientes. Sí, son independientes. Y por eso mejor pues envían el esquema y envían la grabación también, ¿no? Por si acaso hay Sí, falla para de no conexión. Bien, ahorita el Zoom me acaba de mandar un mensaje que ya pronto va a terminar. Entonces, para hacer un primer corte, ¿no? Es cierto. Hacer el primer corte y cuando volvamos nuevamente, entonces iríamos con el segundo esquema y la segunda parte del curso de taller de práctica docente. ¿A qué hora sería? Bueno, para abrir de nuevo, para... como les dije al inicio, ¿no? Vamos a hacer un breve, ¿no? Breve. ¿Cómo cuánto? No, Breve. Solo cortás y volvés a conectar. Breve receso, sí. Es verdad, yo solo cierro ya. Mira, vas corriendo, agarras un vasito de agua y te volvés a sentar. Sí. No, si te tenés problemas también para entrar, mire. Oíste, María Feli, ese es tu breve receso. Corriendo a la Qué cocina, trayendo barbaridad. un vasito de agua y Me sentar. muevo. Está bien, vamos a tratar. Bueno, entonces, vamos a hacer ahorita el corte y después volvemos con Danelia, que nos va a hablar un poquito. Esperemos que se pueda conectar. Y la explicación del taller de la práctica docente. ¿Sí? Bueno. Okay. Y vamos a entonces hacer la presentación, a ver qué tal nos va con Danelia, a ver si no le falla la conexión. Parece que está ahí, ¿verdad? Sí. Sí, profe, aquí estoy. Por ahí me estaba haciendo señas de que solamente estaba el cuerpo, pero no el espíritu. Aquí estoy que estaba presente. conectada, pero... De otros casos. Bien, vamos a ver entonces qué tal nos va. Tenemos aquí entonces ahora dice la tercera unidad del 7º grado. Juntos podemos prevenir y minimizar los riesgos naturales y sociales. Esa es. Danelia. Danelia. Ya, profe. Sí. Bueno, buenos días, compañero y profesor. La tercera unidad de 7º grado. ¿Cómo? Sí, adelante, dele. Bueno, la tercera unidad tiene el nombre Juntos podemos prevenir y minimizar los riesgos naturales y sociales. Pero esa es la que corresponde, porque acuérdate, Bueno, en este tema tenemos la población. Sí, profe, la tomé de la malla porque la cambié, la otra la del libro.
Bueno, pues, pero es que creo que no corresponde este tema con el contenido, ¿o sí? Bueno, yo la tomé de la malla porque usted me dijo que no me guiara del libro. No, pero te dije al final que hicieras la que ya habías hecho. Pero la cambié. Es decir, el nombre que está en la malla es Juntos Podemos Prevenir. Ya, pero el nombre, Sí, la tercera unidad que de está en el texto es ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? mujeres y cuántos hombres. Ya, Bueno, entonces aquí vamos a poner ese tema, el que está en el libro. bueno, ¿Cuántas mujeres? Ese era pues, el del libro, ¿no? ¿Cuántos hombres? sí, exacto. Ya. Ok. Para esta unidad del libro, ¿verdad? No necesariamente de la malla curricular, la unidad del libro, dice que debería corresponder como profesora, ¿no? Ok. Explícanos pues esa unidad de qué trata. ¿Aló? ¿Me escucha, profe? A ver, Yo te escucho. Bueno, pues, la población de Nicaragua. La composición étnica de Nicaragua es heterogénea, es decir, que está formada por elementos de distintas clases de naturaleza. Entre la composición étnica heterogénea tenemos a los mestizos, un 69%, los europeos un 17%, africanos 9% y nativos 5%. Entre ellos también tenemos mayanas, creoles y ramas. Crecimiento y distribución. Entre los crecimientos de la población es el cambio de la población. En un cierto plazo, nuestro país presenta una tasa de crecimiento poblacional de 1,2% anual. Por cada 1.000 nicaragüenses que nacen, 35 mueren. La población rural es de 44% y su principal actividad es la agricultura. Entre los recursos geográficos, eso influye con el clima, los suelos, las fuentes de agua, entre otros, y los forestales. Económico y social son actividades económicas y la organización social. Educación y condiciones de vida. Cada nicaragüense tiene sus como el agua, la energía eléctrica, son los recursos más esenciales que tiene la población urbana, mientras que la población rural se basa en lo que es la agricultura, en la siembra y de eso viven. Densidad de la población, 40 habitantes por kilómetros cuadrados en el territorio. En el Pacífico, 171 habitantes por kilómetros cuadrados. Central Norte, 33 habitantes por kilómetros cuadrados. En el Caribe, 8 habitantes por kilómetros cuadrados. Migraciones e inmigrantes. Características étnicas y culturales. Entre las características étnicas tenemos que se distinguen en dos categorías: chorotegas, maribios y nahuas.
que se asentaron en las cálidas y secas llanuras del Pacífico, y en el área del Caribe se asentaron los misquitos y zumos y ramas. Requerimientos de la población: tener una vivienda, calles para el pueblo, agua potable, servicios de salud, educación gratuita a casi la mayoría de la población, participación de la mujer en el departamento, mujeres integradas a la vida cotidiana, es decir, a la vida de la casa, la ama de casa, la mujer en las diversas actividades artesanales. Ahí sería, profe. Bueno, pues, entonces, haciendo un poco un repaso tanto de la anterior unidad como de esta. En la primera unidad que vimos con lo que le correspondía a Cintia, vamos a ver, que tenía que ver con la conservación de las riquezas patrimoniales. Estaban todas esas características físico-geográficas de Nicaragua, su relieve, zonas sísmicas, y después estaba algo sobre el clima, los elementos climáticos y sus factores, el fenómeno del niño y la niña, la hidrografía de Nicaragua. Aquí tenemos que tomar en cuenta el factor de que ya no es simplemente hacer un repaso o una actualización de lo que ya se había visto tal vez en primaria, ¿no? Porque en primaria se miran esas cosas, que los ríos de Nicaragua, la laguna y otros elementos del relieve nicaragüense. Entonces, ¿qué sentido tiene aquí, en esta parte, volver a tocar algunos de estos aspectos? Ya, en cuanto a ciencias sociales, pues ya corresponde ver los elementos, pero desde una perspectiva más de lo social. Es decir, ¿qué factores están incidiendo en Nicaragua de estos elementos en la actualidad y cómo afectan la vida social? Ya, y no simplemente ver los elementos ya puramente memorísticos nuevamente, ¿no? De cada uno de estos aspectos. Igualmente acá, el caso de la tercera unidad que tenemos aquí en pantalla, que el hecho de ver simplemente nuevamente la población de Nicaragua no es solamente para ver, ¿no? Realmente a nivel numérico, simplemente cómo estamos o qué pasa en Nicaragua, sino realmente cómo como sociedad estamos actualmente, ¿no? Cómo está el comportamiento social en los distintos elementos o relieves nicaragüenses, cómo en la actualidad esos factores nos están incluyendo, tanto a nivel geográfico, lo económico y social, pero en vista siempre al futuro, ¿no? No simplemente ver cuáles son, sino de aquí al futuro, cómo estos factores nos van a afectar, ya cómo nos van a seguir afectando. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte segunda, las migraciones e inmigraciones, dice. Sin embargo, podemos verlo desde el punto de vista de la antigüedad, ¿no? Es decir, qué pueblos son los que en la actualidad nosotros somos herederos, es decir, qué pueblos indígenas existen. Pero también podemos ver desde la perspectiva de las migraciones e inmigraciones, cómo actualmente nuestra sociedad también sigue ese proceso de migración y también sigue un proceso de inmigración, ¿no? Y no simplemente ver en la actividad que vinieron hace 800.000 años, vinieron Chorotega, vinieron Mayán, o qué sé yo, ¿ya? Sino en la actualidad, hoy, 2020, ¿no? Cómo esas migraciones han incidido en la población nuestra en la actualidad y hacia dónde va el futuro de la población en Nicaragua. Igualmente, los requerimientos de la población, ¿no? ¿Cuáles siguen siendo? Pero no solamente para saber tener una vivienda, tener agua potable o servicios de salud, sino, ok, esos son nuestros requerimientos como necesidades, pero ¿qué responsabilidades tenemos nosotros con respecto a cada uno de estos elementos, ¿no? Porque si bien las calles ya son del pueblo, pero ¿cómo el pueblo las cuida?
Ya, porque no es simplemente, la calle es del pueblo y yo me orino ahí en la calle. No, ¿verdad? Entonces, tengo que cuidar. Igualmente los parques. Algunas personas dicen, aquí estamos en Nicaragua. Como quien dice, como es en Nicaragua, es mi casa, yo hago lo que quiera. Eso no es así. Ya, entonces, ¿cómo cuidamos los bienes sociales? ¿No? ¿Cómo protegemos nuestra agua potable? Cada vez el agua potable va siendo menos, cada vez. Nosotros todavía tenemos agua potable. Hay pueblos como veíamos nosotros en una de las clases anteriores, como África del Sur, que ya el agua potable ya llegó a los niveles mínimos. Y ya prácticamente se está agotando el agua potable. Ya en algunas ciudades de África del Sur. Ya, ¿cómo están los servicios de salud, no? O la educación, bueno, gratuita, dice por acá. Ya, pero ¿cómo nosotros hacemos también, no? Bien uso de esos bienes, ¿no? Ya, y cómo nosotros, pues, nos toca también, pues, proteger cada uno de estos elementos, no solamente demandarlos, sino también hacer buen uso de esos derechos. Y por último, pues, igualmente, ¿no? La participación de la mujer, ¿no? Porque es necesario ese papel de visibilizar a la mujer, ¿no? Y no simplemente verla como alguien más dentro del conjunto social, sino hay que darle más visibilización. ¿Ya? Entonces, por eso hay que hacer la connotación, ¿no? De simplemente cómo está la mujer integrada a la vida cotidiana en las diversas profesiones, ¿ya? Tanto formales como informales, y en las diversas actividades, ¿no? Que hay, ¿no? Dice por acá artesanales, pero también de todo tipo de actividades que promueven, ¿no? Los valores sociales, por ejemplo, ¿no? Y aquí pues incluirán otros tipos de actividades. Bien, entonces, les decía que estos esquemitas pues los voy a poner en la semana en la página de Google Drive para que ustedes pues tengan acceso a ellos, incluso los puedan mejorar también. Recuerden que cada uno de estos esquemas pues tiene unos ciertos niveles. Posiblemente, bueno, voy a volver a presentar uno de ellos. Posiblemente algunos de estos esquemitas, vamos a ver acá el de Cintia, algunos de estos esquemitas ya tienen algunos detallitos más, ¿no? Características, dice por acá, del paisaje nicaragüense. Llanuras, valles, montañas, cordilleras. Pero nosotros tenemos que saber dónde hay más llanuras en Nicaragua, dónde hay más montañas en Nicaragua, dónde hay más cordilleras en Nicaragua. Ya son detalles que nosotros pues tenemos que más o menos tener un conocimiento básico. La región central. Sí, de tal manera que incluso algunos nombres, ¿no? Cordillera Isabelia, por ejemplo. Tener algunos nombres y dónde están, porque si de casualidad el día del examen de grado, ¿no? A uno de los profesores que tocó este tema y hablas sobre el tema y hablas que Nicaragua tiene cordilleras, esto y lo otro, y te preguntan, ajá, ¿y por dónde quedan esas cordilleras? Usted ya tiene que saber, pues, ¿no? Que tenemos las cordilleras en la zona central de Nicaragua, ¿no? Entonces tenemos que cargar más esas presentaciones entonces. Entonces, la idea es que después cada cual ya con esta base, ya usted pues ya puede ir añadiendo cosas, incluso pues aquí mismo, ¿no? En esta misma diapositiva que esté en el Google Drive. Muchachas, compartan las diapositivas, estas presentaciones para que las manejemos nosotros. La idea es que estén en el Google Drive, ¿ya? Sí, pero usted sabe que, bueno, pues yo decía porque no todos tienen la facilidad de verlo en una compu, pues no está bien. Sí, está bien. Sí, entonces, si pueden acceder a Google Drive, entonces ahí mismo hacen los ajustes, ¿no? Ponen el nombre de algunas cordilleras, por ejemplo, ¿no? Y hacer algunos pequeños ahí, mejor organizar tal vez un poco mejor por acá, de tal manera que se vaya pues enriqueciendo un poquito más y tener más completo pues el esquema. Y aquí está el esquema básico, pero ya tener pues un esquemita pues más consolidado, con algunos detalles más. Es decir, estos esquemas siguieron un primer nivel cuando me los presentaron. Ya les dije yo, ahora enriquezcan por acá y por allá, entonces entra ya un segundo nivel de detalles. Y el tercer nivel de detalles sería el que ya ustedes le den ya en Google Drive, ¿no? Entonces yo pues me voy a meter ahí a hacerle algunos ajustes también, ya para que tengan 3 niveles de profundización y de mejora cada uno de los esquemas.
Bien. Ahora bien, esta clase conecta directamente también, ¿no?, con el taller de práctica docente. Y en ese sentido, pues quiero hacer, sí, antes alguna presentación. Vamos a ver. Bien, ante todo, y antes de avanzar un poco, algunas de las competencias que estos dos cursos pues, nos proponen, ¿no? En el caso de las competencias de síntesis de examen de grado, se espera que usted logre llegar, ¿no?, a hacer una demostración, que demuestre comprensión de contenido del área de ciencias sociales. Claro, que los conozca básicamente, pero que también pues, haga una explicación también de los mismos, ¿no? Eso es lo que se pretende, básicamente, porque son bastantes temas, ¿no? Pero sí, va a ser un estudio pues, general completo de séptimo a noveno grado de cada una de las temáticas. También de que, pues, que usted autoevalúe sus conocimientos del área de ciencias sociales, ¿ya? Porque eso es importante. Y en el caso del taller de práctica docente, pues se espera que usted logre hacer la planificación, ¿no? Que usted logre planificar procesos didácticos a ser aplicados para el área de ciencias sociales. Igualmente, diseñar material educativo a ser empleado en la ejecución y evaluación del proceso didáctico. Y finalmente, pues, a poder autoevaluar su desempeño didáctico, ¿no? Que usted esté en capacidad de poder hacer una autoevaluación de ese desempeño. Entonces, en ese sentido, pues, vamos a hacer también, pues, algunas evaluaciones. Yo sé que algunos de ustedes, pues, están en su celular ahorita. Creo que no sé si una mayoría. ¿Cuántos utilizan computadora para conectarse ahorita a la clase? Solo la Yo, María profe. Félix. ¿Solo la María Félix? Qué Sí, bárbaro, porque lo exacto, tengo, profe. Los demás con teléfono. O sea que si están en teléfono y ustedes quieren, por ejemplo, ahorita revisar WhatsApp, lo pueden hacer sin salirse Sí. sin que lo Sí, saquen de profe. Zoom. Sí. Ok, entonces les voy a enviar a su WhatsApp una pequeña, a ver. Solo yo estoy en computadora, de verdad. Qué bárbara. Sí, María Félix. Son bien observadoras. Es un poco lento aquí un poco lento. Vamos a ver. Quiero enviarles una breve evaluación diagnóstica. Vamos a ver. Para eso lo quiero pues probar. Por eso les preguntaba si les podía enviar para ver si no se les cortaba el Zoom. Vamos a probar, ¿no? Okay. Les acabo de enviar un enlace ahorita a su WhatsApp. Es una breve encuesta diagnóstica de una pregunta nada más. Entonces me gustaría que le dieran clic y la prueben. Sí, yo la he visto en la página virtual, déjeme ver. No, no está en la página virtual, creo, o sí, pero creo que sí. No estaba bueno. No, pero de todas maneras ahí pruébenlo. No. En su WhatsApp. Déjeme ver, ya le digo si la miré por esta. Sí, creo que sí, ya la puse. Sí. Pero de todas maneras, prueben. Es una prueba. Sí, ya la he visto. Ok. Entonces, una prueba. Ya la miré en la página. Ok, entonces háganla, realícenla. De verdad, todo, profe. Pero si solo Solo es una pregunta.
Sean sinceras, muchachas, por favor. Sau, sau. Oh. Ya pasó eso a primera hora, ¿viste? A ver. Ujú. Profe, disculpe, ¿qué vamos a hacer? Dale, Jesús no valga. dale clic al enlace que les acabo de enviar a su WhatsApp. Sale unos números. Ajá. Sí, Samir, baja una categoría. ¿Qué dice Francisco? Mm. Francisco, ¿vos me entendés? Yo digo que esto. Cuídate. No, tengo duda de, a ver. ¿Y a quién Sinceramente, vamos a calificar, profe? a nosotros Solo mismos, Samir. Vamos Solo es a darle Jesús el no número de valga, por Dios. que tenemos, nada más. También, si tenés una escala del 1 al 10 de dominio, de todo. Sí, Y pues no sí, ya lo aparece el hicimos. 0. Me aparece el Muérete, cero. Ya aceptamos un 1, pues. Yo no siento nada. Chicos, no se atrasen, ya es tarde. Van a Jessica, hacer calmado, almuerzo. piojo. Apareció No, la, Jessica. apareció la. Muchos se dilatan, apúrense. Van a hacer almuerzo, Se Jessica. va. Apareció la Jessica, vos. Siempre he estado conectada. Porque Pero tenemos- nada más que no hablaba. Ahí es. Jessica, ¿cómo estás, Jessica? Bien, y vos, María Félix. Aquí tratando de ver si somos didácticas o no. Ya se van 2 veces para no saber, ¿eh? Samir, ya te pusiste el 1. 2 veces le envío saber. Es por si acaso. Bárbaro, Disculpe. Samir. Disculpe, se envió 2 veces, profe. Ah, No digo. sí, pero una tiene un valor Samir, y otra tiene otro valor. Es que está lento el internet. Sí. Es que está lento el internet y por eso toqué 2 veces. Así pon él. Pues sí. Menos 0.00. Qué barbaridad, ese profesor nos dio la opción de que apareciera 00, ¿no? Pero una pregunta con los temas. Los temas, o sea, los temas que están en esa unidad, lo vamos a investigar por sí solos. No, en el libro. Por Dios. Este hombre no está en clase. Cuidado, te me pones un 10, ¿oíste? No, o sea, digo porque quiero saber. Samir, te vamos a explicar, Samircito. Es que el sistema está muy El feo. profesor asignó una unidad para cada estudiante. Eso lo encontrás en la malla o en los libros. Ahorita estamos con 7º, mi muchachito. ¿Estás claro, mi Samir? Bien, entonces ya aquí tenemos prácticamente a todos juntos, ¿no?
5, 6, 7. Solo ¿quién nos falta? Ah, la Osiris que no está. Nadie, profe, solo somos eso. Osiris ni se presentó. Yo creo que Samir Claro. hizo la de Osiris también, por eso. es que- Por eso envió Samir, hiciste la de los siribos. Samir, mi muchachito. Bueno, entonces, yo lo que veo aquí, vamos a ver, es que tenemos números que van entre 5, no, entre 4 y 9. En serio. Sí. El promedio Opa, señor. es de 5.8, 5.85. Es que usted hubiera puesto un 8.5 todavía, pero puso números netos, entonces estábamos como que indecisos. Sí, ¿verdad? Pero ahí entiéndase que... Pero está bien, sí. Ya, entonces cada cual de ustedes... No estamos tan mal, sí, ¿verdad, profe? No estamos tan mal. Profe, no se ríe así, por favor, mire. Sí. Bien. Entonces, solamente también, pues ya aquí voy a avanzar porque ya el Zoom ya nos está avisando de que Que invivible. ya vamos a ir voy a hacer solamente una presentación final por acá. A ver dónde lo tengo. Profe, y la universidad no le ha informado nada nuevo más de lo que seguimos siempre en el Zoom, ¿verdad? Sí, no, nada más. Ah, ok. Nada más. Vamos a ver, quiero salir de acá. Quiero entrar acá. Ver el Zoom. A ver. Ok, entonces así rapidito, ¿no? Y después, durante la semana yo les voy a hacer otras complementaciones a esta temática, ¿no? Dentro del taller, pues es importante que nosotros sepamos, pues, cómo funciona una clase, en este caso, de ciencias sociales, ¿no? Ante todo, pues, tenemos que, a ver, no avanza, tener claro que este triángulo, todo este triángulo ustedes se lo tienen que memorizar, porque sobre esta base vamos a hacer algunas evaluaciones también. Vamos a ver si apagan su micrófono por ahí. Y hay algunos ruidos por ahí. Entonces, partimos de los objetivos, ¿ya? Tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos educativos. Seguidamente, cuáles son las actividades de enseñanza-aprendizaje que nosotros podemos realizar. Y tercer aspecto, el aspecto de la evaluación. Este es lo que se llama el alineamiento constructivo. Así lo llama el doctor John Biggs. Para ello, pues nosotros tenemos que tener claro pues, que los objetivos, o de la parte de los objetivos, tenemos que dominar cuál es nuestro enfoque curricular con el que vamos a trabajar, es decir, cuál es el enfoque que el Ministerio de Educación nos dice que tenemos que trabajar, pero también cuál es el enfoque curricular o el enfoque de ciencias sociales con que tenemos que trabajar. Tenemos que manejar, y se los puse subrayados, los 6 elementos curriculares, ¿ya? Eso ya ustedes lo tienen que dominar así, al dedillo. El enfoque de competencias, hay que manejarlo. ¿Ya? Entonces, si no estamos muy claros de las competencias, hay que leer qué son las competencias, de qué trata. Tenemos que manejar actividades de enseñanza-aprendizaje, para ello tenemos que dominar los contenidos de la asignatura. Ya, yo no puedo poner una actividad si no tengo dominio de la asignatura. Ya, porque los que no tienen dominio de la asignatura, ¿qué hacen? Les dan a los estudiantes, ahí está, de la página 7 a la 8 hay una lectura y aquí están unas preguntas, contesten. No, tienen que tener un dominio de la asignatura para saber qué tipo de actividades puedo realizar para que los estudiantes puedan asimilar con más facilidad determinados contenidos. E igualmente, qué estrategias y dinámicas didácticas se pueden utilizar para que los estudiantes no solamente asimilen contenidos conceptuales, sino a través de contenidos procedimentales y actitudinales puedan completar la formación en ciencias sociales.
Y seguidamente, pues, el elemento de la evaluación. Para ello, pues, necesitamos dominar verbos de actuación. E igualmente, diseñar instrumentos de evaluación. Yo no puedo igualmente hacer un diseño de instrumentos de evaluación si yo no tengo dominio de los contenidos de la asignatura. Por eso primero vemos, pues, en síntesis de examen de grado, pues, ciertos contenidos para que ya nos vayamos dando una figura, pues, de qué tipo de contenidos podemos tener dominio, ¿no? Ok. Volviendo nuevamente a estos elementos que aquí los tenemos. Entonces, cuando hablamos del enfoque curricular, tenemos que hablar, pues, entender que el Ministerio de Educación ha venido trabajando un enfoque psicologista o humanista, ya desde los años 90. Los 6 elementos curriculares, ¿verdad? Objetivos, contenidos, metodología, recursos, temporalidad y evaluación, tenemos que manejarlos y saberlos ubicar en el plan de clase y también ubicarlos en las mallas curriculares. El enfoque de competencias, ¿no? Que está basado en el constructivismo, entonces tenemos que manejar qué cosa es el constructivismo, de qué trata, para poder entender las competencias educativas. Las actividades de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces decíamos, contenidos de la asignatura. Igualmente, el dominio básico y general de la geografía, de la historia, que vemos en 7º a 9º grado. Y dentro de las estrategias y dinámicas didácticas, pues aquellas estrategias para hacer inicio de la clase, para hacer el desarrollo de la clase y para hacer el cierre de la clase. Algunas dinámicas de grupo y también dinámicas de tipo individual. Son 2 tipos de dinámicas que hay que saber manejar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser de grupos que podemos utilizar y en qué momento podemos utilizar actividades de tipo individual? Y por último, pues, los elementos de la evaluación. Que para ello, pues, necesitamos, decía yo, el dominio de los verbos. Es decir, si yo quiero que los estudiantes expliquen algo o analicen algo, yo tengo que saber primeramente qué cosa es explicar o qué cosa es analizar y enseñarles a los estudiantes qué cosa es eso también. Porque a veces uno pide que expliquen algo y tal vez el estudiante hizo un resumen, que el profesor mira el resumen y dice, ah, está bien, pero son 2 cosas distintas, ¿no? Resumir es una cosa y explicar es otra cosa. Ya, entonces es necesario que haya concordancia, ¿no? Y para eso también hay que enseñarles a los estudiantes cómo explicar, cómo analizar, cómo describir, y no simplemente ponerlos a explicar. Ya hay que enseñar cómo se hace una explicación, cómo se hace una descripción, porque mucho de ciencias sociales se trata de saber explicar información, saber tratar con datos, con informaciones, hacer interpretaciones, poderlas explicar, poder argumentar. En eso gira bastante lo que es la actividad de didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Y nuestras clases de ciencias sociales. Otras asignaturas, como las matemáticas, pues harán explicaciones lógicas a través de fórmulas. Pero en el caso de sociales, ya vamos a hacer explicaciones interpretativas, argumentativas. ¿Ya? Vamos a hacer ese tipo de explicaciones para saber ya cómo dar sentido a ciertos datos e informaciones de tipo social. Entonces, para eso necesitamos tener conocimiento o definición de los verbos. Y finalmente, pues, diseño de instrumentos de evaluación, que con el tiempo pues vamos a ir haciendo ejercicio también de algunos de estos diseños también. Bien, entonces antes de finalizar la clase, pues alguna inquietud, antes de que Zoom también nos saque de acá, alguna consulta. De las explicaciones argumentativas, ¿y cuál es la otra? Explicativas, Okay. argumentativas, demostrativas. Demostrativa. Okay. Sí, porque mucho del trabajo social es ese, saber explicar, saber describir, saber interpretar, saber argumentar. ¿Ya? En eso gira bastante el trabajo de las ciencias sociales, en ese tipo de 4 acciones. Y hay otras más, pero que también vamos a irlas tocando poco a poco. Bien, entonces para esta semana ¿a quién le toca realizar esquemas? Creo que a mí. A Katy.
¿Y a quién más? A María Félix, creo. No, a mí, profe, la número. A Jessica. Ok. sí, Todavía no, profe, ya este sábado. Bien, entonces a Katy y a Jessica, si les toca, me envían, ¿verdad? Sus esquemas para que yo haga una revisión. profe? ¿A partir de cuándo le podemos mandar el esquema? Cuando ya El los tengan lunes. listos, cuando ya los tengan. No importa el día. Ok, al privado, ¿verdad? Al WhatsApp. Sí, a cualquier medio, WhatsApp, a mi correo, a lo que ustedes quieran. Ya, yo lo voy a revisar y se lo voy a devolver para que ustedes hagan los ajustes. Cuando ya le hagan los ajustes, me van a hacer el envío final y quisiera que lo hagan así también con el archivo de sonido, el archivo de voz de la explicación del esquema. Así, el esquema en Word. Y el Como la archivo, vez pasada, profe, así como y el cuando le archivo de mandamos la sonido. diapositiva. Sí, como quieran hacerlo, pero... Correcto. Sí.